pues como los vídeos especiales de los 100 suscriptores, como me he dado cuenta de que quiero contaros muchas cosas y no va a caber solo en uno, pues os cuento en el segundo vídeo porque sois muy especiales y os quiero dedicar a más vídeos. Venga, vamos allá. Y empezamos con el segundo, que es manipular los elementos del laboratorio. Antes de manipular cualquier aparato o montaje eléctrico, lo más importante es saber que está desconectado a la red eléctrica. Es súper importante. También hay que decir que es muy importante que no utilicéis ninguna herramienta ni ninguna máquina sin conocer su uso. Normalmente el funcionamiento y las normas de seguridad específicas vienen pegadas en cada uno de los aparatos. De hecho, si estáis en cualquier laboratorio veréis que cada uno tiene enfrente o al lado o pegado encima o en cualquier sitio cómo se utiliza, instrucciones de cómo se enciende, cómo utilizarlo y si no, ir a preguntar a otra persona que esté por encima de vosotros y que en principio debería de saber cómo funciona. Manejar siempre con especial cuidado el material frágil, por ejemplo el vidrio, porque es muy fácil que incluso con un pequeño y ligero toque, ¡pum!, lo escanchemos, se rompa, se dañe, en fin, que es delicado. Así que cuidado. También otras de las cosas que nos vamos a encontrar en el laboratorio es que hay muchos signos de peligrosidad que aparecen en los frascos y productos químicos. De esto hablaré un poquito más tarde, o quizás y mejor en el próximo vídeo. Lávate las manos siempre con jabón, como he dicho, y intenta no tocar ningún producto químico en el proceso, ¿vale? Hasta que te seques esas manos bien. También es muy importante que si te salpicas accidentalmente, como ya comentamos en el vídeo anterior, siempre se debe de lavar la zona afectada con agua abundante normalmente, aunque si salpicas la mesa y demás se puede utilizar el agua y secarla con un paño. Incluso a veces puede ser que necesites un poquito de lejía en determinados casos, pero bueno, eso es muy excepcional. Lo más normal es que casi siempre que limpies tu zona de trabajo uses agua destilada, ¿vale? Es muy importante porque es agua que ya está pura, ¿vale? Ya la han limpiado, ya le han quitado todas esas impurezas. El agua destilada es eso por definición y es la mejor. Evitar el contacto de la piel, evidentemente, con fuentes de calor o de la ropa es muy importante. Por eso os decía en el vídeo anterior que las sustancias inflamables se suelen utilizar aisladas un poco o en una cámara especial, en lo que llaman la campana de los laboratorios, que es precisamente un poco también para que no haya riesgo de que pueda prender aquello como si fuera la falla de Valencia. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del fuego, sí que es verdad que se usan unas pinzas de madera, que son como las que usáis vosotros para tender, pues igual en realidad es eso. Tampoco le pongáis más misterio, son unas pinzas estas de madera de toda la vida. Y se utilizan pues para poder hacerlo, ¿vale? Y que no te puedas quemar. Cuando calientas los tubos de ensayo con la ayuda de esas pinzas, normalmente lo que haces es darle cierta inclinación. Es muy importante que nunca se ponga directamente porque cuando se calientan todos los líquidos y todos los productos normalmente, lo que ocurre es que en muchos casos, si tú lo tuvieras puesto en vertical en vez de un poco inclinado, lo que ocurre es que cuando se producen burbujas tienes más riesgo de que te salten las burbujas a ti o al compañero o a alguno de las personas que está a tu alrededor. Entonces siempre es bueno tenerlo inclinado y orientado hacia un sitio donde no haya nadie, ¿vale? Muy importante. Todos los productos inflamantes, como he comentado, deben almacenarse además en un lugar adecuado y separados de ácidos, de bases y de otros reactivos oxidantes, como digo, para asegurarnos de que no pueda haber reacciones de ningún tipo. Los ácidos y las bases más fuertes se suelen manejar con precaución ya que la mayoría son corrosivos y si caen sobre la piel o la ropa pueden producir heridas o quemaduras importantes, así que ojo, cuidado. Si tienes que mezclar algún tipo de ácido, por ejemplo un ácido sulfúrico, con agua, lo importante es añadir el ácido sobre el agua, es decir, siempre el agua es lo primero que solemos echar en las Master Mix que se llaman, que son las mezclas madre. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, nunca se suele usar un ácido sobre, o sea, un ácido y después echas el agua, porque el agua puede provocar que el ácido salte y puede provocarte quemaduras a ti en la cara o en los ojos o en las manos incluso. Por eso normalmente siempre que se trabaja con ácidos, lo que se hace es echar agua y después el ácido. Si vais a echar una base normalmente no pasa nada, ¿vale? Salvo que sea una base muy fuerte. Entonces ahí da un poco más igual, pero con los ácidos no, con los ácidos siempre el agua y después el ácido, ¿vale? Muy importante, muy, muy importante. Luego, no dejar destapados los frascos ni
por supuesto, coger su contenido de ninguna forma. Por lo menos no con nuestro cuerpo. Desde luego con las pipetas siempre. Muchas sustancias que vamos a encontrar en los laboratorios, tener en cuenta que pueden ser, como hemos comentado en el vídeo anterior, tóxicas, pueden ser virus, pueden ser cosas que si se aspiran, si tú coges el frasco y lo dejas destapado también, evidentemente, y si es un tejido, por ejemplo, y yo lo dejo allí 3 horas, sin frío, sin nada, ni tapado, ni nada, pues eso lo que va a ocurrir con ello es que se oxida. ¿Vale? Va a oxidarse, va a producir una reacción de oxidación y al final eso es un peligro con muchísimas sustancias. Así que no lo hagáis. Siempre todo tapado, en hielo, bien guardado y etiquetado, por supuesto, todo tiene que estar etiquetado en un laboratorio. Y lo más importante es no manipular nada. Desde llevar por ejemplo, que llevéis tubos abiertos de un lado a otro del laboratorio, nunca, siempre cerrados, porque os podéis tropezar y se puede perder lo que tenéis. Porque además, lo que os digo, se puede contaminar en el proceso, o sea, no se hacen las cosas con frascos abiertos, no, tú lo usas, lo abres para usarlo y pum, a cerrar. Bien. Muchas sustancias también líquidas que encontramos en un laboratorio, como el alcohol, el éter, el cloroformo, el amoníaco, emiten vapores tóxicos y estos deben ser tratados en general en campanas de extracción, que es lo que os estaba diciendo antes. Hay muchos productos que se utilizan en campanas de extracción porque esos vapores normalmente en la campana se suelen aspirar, ¿vale? De manera que evitan que el personal del laboratorio los inhale. Como son tóxicos, son peligrosos o en algunos casos incluso inflamables, es muy importante que los manipulemos ahí. También es que hay que mencionar que siempre se puede limpiar y recoger el laboratorio y es más, es una obligación cada vez que haces algo, es decir, friegas más en un laboratorio que en tu casa. Porque sí, suena un poco bestia, pero es verdad. Porque siempre que utilizas cosas, lo suyo es que tú las limpies. Y aunque muchas de las cosas no se limpian solo en el laboratorio, sino que en laboratorios muy grandes se cogen y se llevan al autoclavado, o en casi todos hay un sistema de autoclavado que llevan otro tipo de personas, técnicos de laboratorio que saben muy bien lo que están haciendo y demás, sí que es verdad que no obstante tú tienes que llevar tu material lo más limpio posible. Si ha habido un ácido, si ha habido algo, saber separar porque luego hay botes específicos para ácidos, para bases, para productos, para geles, para tal, para cual, ¿vale? Para distintas cosas que se van usando en el laboratorio. Es muy importante tener distintos recipientes, vidrio, plástico, etcétera. Y todo eso se tiene mucho control y mucho cuidado para poder separar los residuos y ayudar también al ecosistema y al medio ambiente, que es muy importante también. Y bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a hablar, yo creo, de los pictogramas y qué significan, ¿vale? Esas imágenes de alertas y demás que os he comentado en este vídeo que pueden aparecer en los botes, pero que creo que los vamos a ir viendo poquito a poco eh, de cada caso. Espero que hayáis aprendido mucho, que le deis un like bonito ahí al vídeo, que dejéis comentarios y cosillas que queráis o dudas que tengáis y todas estas cosas. Y nada, pues eso, que un besito para todos, que la ciencia y la fuerza os acompañe y ya sabéis, suscribiros, etcétera, etcétera, que os quiero un montón y que un besito muy grande. ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo.